Después de vender mi empresa por 45 millones de euros, organicé una fiesta de jubilación. Justo antes del brindis, vi a mi yerno echar algo en mi copa de champán. Cuando nadie miraba, la cambié en silencio por la de su padre. Y a los pocos minutos, él empezó a... «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». La copa de champán se resbaló de la mano temblorosa de Francisco en el mismo instante en que su cuerpo se desplomó contra el suelo de mármol de mi salón. Espuma blanca se acumulaba en las comisuras de sus labios mientras se convulsionaba, y lo único que pensé fue: bueno, eso no se suponía que le pasara a él. Antes de contarte cómo llegué a este momento, quiero dejar algo muy claro. He vivido 65 años y no sobreviví en el despiadado mundo de los negocios siendo ingenua. Cuando alguien intenta envenenarte en tu propia fiesta de jubilación, lo notas. Sobre todo si esa persona ha estado mirando tu cuenta bancaria como un tiburón hambriento. Mira, 2 horas antes mi casa estaba llena de risas y celebración. Recién había vendido mi firma de consultoría por 45 millones de euros. Nada mal para un negocio que levanté desde cero, tras quedar viuda hace 15 años. Marcos, mi yerno, había insistido en organizar la fiesta junto con mi hija Valeria. «Teresa, te mereces celebrarlo», me dijo con esa sonrisa encantadora que siempre usaba cuando quería algo. «Deja que nosotros nos encarguemos de todo. Tú solo relájate y disfruta». Debí sospechar que algo andaba mal cuando Marcos se ofreció a ser el anfitrión. El mismo hombre que normalmente dejaba que Valeria hiciera todo el trabajo doméstico, de repente se había convertido en el organizador perfecto, acomodando flores y puliendo copas como si le fuera la vida en ello. Lo cual, al final, probablemente era cierto. La fiesta estaba hermosa, eso sí. Unas 40 personas de mi vida profesional, algunos vecinos y familia cercana. Marcos hasta había contratado a un camarero profesional. «Nada es demasiado bueno para ti, Teresa», me dijo emocionado, apretando mi brazo con esas manos que siempre me habían parecido demasiado suaves para un hombre de negocios. «Después de todo lo que has logrado, mereces lo mejor». Yo conversaba con mi ex socia de negocios cerca de la terraza cuando lo vi. Marcos estaba parado junto a la mesa del champán, mirando alrededor con nerviosismo, antes de sacar un pequeño frasco de cristal de su bolsillo. Sentí que la sangre se me helaba al verlo vaciar el contenido en una copa específica, la que tenía una pequeña muesca en el borde que yo siempre usaba en las celebraciones. Ahora, una persona sensata quizás hubiera gritado, llamado a la policía o lo habría enfrentado en ese momento. Pero he aprendido que a veces la mejor forma de atrapar a una víbora es dejarla creer que ha acorralado a un ratón indefenso. Así que sonreí, asentí a lo que mi socia me decía sobre las tendencias del mercado y seguí observando. Marcos tomó mi copa marcada y comenzó a caminar hacia mí con el rostro disfrazado de preocupación familiar. «Teresa, te ves un poco cansada», dijo ofreciéndome la copa con esa voz melosa que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio con mi hija. «Toma champán, te lo has ganado». Recibí la copa, le agradecí con el cariño que una suegra debe mostrar y esperé. Unos 10 minutos después, cuando él estaba distraído presumiendo ante los invitados sobre sus proyectos empresariales, discretamente intercambié las copas con su padre Francisco, quien estaba cerca, algo perdido y sin bebida en la mano. Francisco siempre había sido un hombre dulce, pero despistado. Pobrecito, tomó el vaso más cercano sin pensarlo, justo el que yo había dejado al lado de su silla. En menos de 5 minutos ya estaba comentando lo curioso del sabor del champán y preguntando si lo había encargado de algún lugar especial de Francia. Lo demás, como suele decirse, pasó demasiado rápido. Me arrodillé junto a Francisco mientras Marcos gritaba que alguien llamara al centro médico. Su actuación de angustia y desesperación era casi convincente. Casi,
El problema de fingir pánico es que se distingue fácilmente del terror genuino, cuando sabes qué detalles observar. ¿Qué pasó?, exigió Valeria, abriéndose paso entre el grupo que se había formado. Su rostro estaba pálido, pero alcancé a notar algo más en su expresión. Una mirada fugaz hacia Marcos, que duró apenas un instante, pero fue suficiente. Los paramédicos llegaron en 15 minutos que se sintieron eternos. Francisco seguía convulsionando cuando lo subieron a la camilla, con esa espuma blanquecina brotando de su boca cada vez más abundante. En el hospital, mientras esperábamos noticias, Francisco vomitó nuevamente. Los médicos, extrañados por la naturaleza de los síntomas, decidieron preservar muestras para análisis. «Probablemente algo que comió antes de venir», murmuró Marcos a una enfermera, frotándose las manos nerviosamente. «Mi padre tiene el estómago delicado últimamente, pero yo había visto a Francisco comer apenas unos canapés y nada más durante toda la velada. Regresé a casa pasada la medianoche, con la mente trabajando a 1000 revoluciones. Mientras recogía los restos de la celebración interrumpida, comencé a repasar cada detalle de los últimos 5 años. Marcos había llegado a nuestras vidas como un príncipe encantador, guapo, educado, con un pequeño negocio de construcción que parecía próspero. Al principio me alegré por Valeria. Después de 2 relaciones fallidas, finalmente había encontrado a alguien que la trataba como una reina. O eso creía yo entonces. Ahora, sin embargo, recordaba cosas que había preferido ignorar, como aquella vez que encontré a Marcos revisando los documentos de mi estudio cuando pensaba que no había nadie en casa. Solo buscaba un bolígrafo, había dicho con esa sonrisa desarmante. O cuando comenzó a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre mis inversiones durante las cenas familiares. «Teresa, deberías diversificar más tu portafolio», me había sugerido hace 6 meses. Conozco excelentes oportunidades inmobiliarias. También recordé el momento exacto cuando decidí cortar el apoyo económico que les había estado dando. No fueron los 180.000 euros en préstamos y regalos durante 4 años lo que me molestó. Fue descubrir que me habían mentido sobre el destino de ese dinero. Valeria me había dicho que necesitaban 40.000 euros para ampliar el negocio de Marcos. Después supe por casualidad que habían usado la mitad para unas vacaciones en las Maldivas. Cuando los confronté, Marcos se disculpó efusivamente, pero algo en sus ojos me inquietó. Una frialdad que desapareció tan rápido como había aparecido. Esa noche, mientras lavaba las copas manchadas de champán, reflexioné sobre la última conversación que tuve con Francisco antes de la fiesta. El pobre hombre se veía preocupado, más delgado de lo usual. «¿Teresa?», me había susurrado cuando Marcos fue al baño. «Últimamente mi hijo viene muy alterado a casa. Habla mucho de dinero, de oportunidades que no pueden esperar. No entiendo bien de qué se trata, pero me da mala espina». En ese momento pensé que eran las preocupaciones típicas de un padre mayor sobre un hijo ambicioso. Ahora esas palabras resonaban en mi cabeza como una alarma. El teléfono sonó a las 7 de la mañana siguiente. Era Marcos, con voz preocupada pero controlada. «Teresa, ¿cómo estás después de lo de anoche? Ha sido terrible para todos nosotros. Los médicos dicen que papá está estable, pero todavía no saben qué causó la reacción. Probablemente algo que comió antes de llegar. Ya sabes cómo es él de despistado con sus medicamentos». «Interesante». Marcos ya tenía preparada una explicación conveniente. «Claro, querido», respondí con la voz más dulce que pude. «Pobrecito Francisco. Me alegra saber que está mejor. Valeria y yo estábamos pensando... Después de este susto, tal vez sería buena idea que consideraras mudarte a un lugar donde tengas más cuidados. Ya no eres tan joven, y vivir sola en esa casa tan grande». Ahí estaba, menos de 12 horas después del accidente de su padre. Y Marcos ya estaba sugiriendo que yo necesitaba supervisión médica. «Es una idea interesante». Mentí. «Podríamos hablar de eso pronto». Después de colgar,
Supe con certeza absoluta que mi vida había estado en peligro la noche anterior, y que quien había intentado quitármela ahora pretendía convencerme de que yo era demasiado frágil para cuidar de mí misma. Pero Marcos había cometido un error fatal: subestimar a la mujer que había construido un imperio de 45 millones de euros desde la nada. Valeria llegó a mi casa al día siguiente con una bandeja de magdalenas caseras y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi hija, que normalmente me abrazaba con efusividad, se mantuvo a distancia prudente, como si temiera que pudiera leer sus pensamientos. «Mamá, traje tus favoritas», dijo colocando la bandeja en la mesa del comedor, pero sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Pensé que después de lo de anoche necesitarías algo dulce. Me senté frente a ella, estudiando cada gesto. Valeria evitaba el contacto visual directo, algo que jamás había hecho en 30 años de vida. Cuando era pequeña y rompía algo, me miraba directamente a los ojos mientras mentía descaradamente. Ahora ni siquiera podía sostener mi mirada por 3 segundos. Marcos y yo hemos estado investigando algunas opciones, continuó, sacando un folleto brillante de su bolso. Después del susto de Francisco, nos dimos cuenta de que todos necesitamos estar más preparados para emergencias médicas. El folleto mostraba jardines perfectamente cuidados, habitaciones espaciosas y personas mayores sonrientes jugando ajedrez. Residencial Los Pinos, vida activa para adultos independientes. Leía el título en letras doradas. «Es muy elegante, cariño», comenté hojeando las páginas. «Pero no entiendo por qué me muestras esto». Valeria se retorció las manos, un tic nervioso que había desarrollado desde la adolescencia, cuando ocultaba algo importante. «Bueno, es que...» Después de lo que le pasó a Francisco, Marcos está muy preocupado por la salud de las personas mayores en la familia. Y tú vives sola en esta casa enorme, mamá. Si algo te pasara, algo como lo que le pasó a Francisco, pregunté con inocencia fingida. La observé palidecer ligeramente. Exactamente. Un desmayo, una caída, cualquier cosa. En Los Pinos hay personal médico las 24 horas. Seguí leyendo el folleto. El lugar se veía realmente lujoso. Pero cuando llegué a la página de costos, entendí por qué lo habían elegido específicamente. 350.000 euros de entrada, más cuotas mensuales de 4.000 euros. Una inversión considerable que requeriría acceso inmediato a fondos líquidos. «Es costoso», observé. «Pero piensa en la tranquilidad, mamá. Marcos dice que después de vender la empresa, tienes más que suficiente para darte estos lujos. Te lo mereces después de tanto trabajo». Ahí estaba otra vez la referencia a la venta de mi consultoría. Era fascinante cómo ambos seguían mencionando esos 45 millones como si ya fueran suyos. ¿Y qué opina Marcos de mudarse él también? Después de todo, su padre acaba de tener un episodio médico grave. Valeria tartamudeó por un momento. «Bueno, él es más joven y nosotros podríamos visitarte seguido». Mentira. Si yo estaba en una residencia cara, ellos tendrían acceso a mi casa vacía y, más importante, a cualquier documentación legal que pudiera necesitar para transferir propiedades. «Déjame pensarlo», dije finalmente. «Es una decisión muy importante». El alivio en el rostro de Valeria fue palpable, pero duró poco. Inmediatamente se puso tensa otra vez, como si recordara algo que debía decir. «Hay algo más, mamá. Marcos piensa que sería bueno que organizaras tus asuntos legales. Ya sabes, testamentos, poderes notariales, ese tipo de cosas. Por si acaso. Por si acaso. Qué conveniente que justo después de un intento de envenenamiento, mi yerno quisiera que yo firmara documentos legales que le darían control sobre mis finanzas». «Tiene razón», mentí otra vez. De hecho, he estado pensando en llamar a Miguel para actualizar algunos papeles. Miguel Herrera había sido mi abogado durante 18 años.
Si alguien podía ayudarme a navegar esta situación peligrosa, era él. Valeria se relajó visiblemente. Perfecto. Marcos puede acompañarte a la cita si quieres. Él entiende mucho de temas legales por su negocio. Apuesto a que sí. Probablemente más de lo que debería saber un constructor honesto. Después de que Valeria se fuera, llamé al hospital para preguntar por Francisco. La enfermera me informó que su estado era estable, pero que los médicos seguían desconcertados por la naturaleza de sus síntomas. Nunca habíamos visto una reacción tan severa a medicamentos comunes. Me explicó. Hemos enviado las muestras a toxicología para análisis más profundos. Toxicología. Esa palabra me tranquilizó enormemente. Si había veneno en el sistema de Francisco, lo encontrarían. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, reflexioné sobre el timing perfecto de todo esto. Marcos y Valeria habían esperado hasta después de la venta de mi empresa para actuar. 45 millones de euros eran una tentación demasiado grande, especialmente si estaban desesperados económicamente. También era sospechoso que hubieran elegido mi fiesta de jubilación para ejecutar su plan. Un evento donde mi muerte habría parecido natural. Una mujer mayor de 65 años, emocionada por su retiro, sufriendo un infarto por la excitación. Nadie habría hecho preguntas difíciles. Pero habían cometido errores. El primero fue subestimar mi capacidad de observación. El segundo fue actuar demasiado rápido después del accidente de Francisco. Y el tercero, el más grave, fue asumir que una mujer de mi edad sería fácil de manipular. Esa noche, antes de dormir, tomé una decisión. Si Marcos y Valeria querían jugar al gato y al ratón, les iba a dar exactamente lo que esperaban. Una ratoncita aparentemente indefensa, que los llevaría directo a una trampa de la que no podrían escapar. Pero primero, necesitaba entender exactamente contra qué me enfrentaba. A la mañana siguiente contacté a Patricia Correa, una investigadora privada que había usado años atrás para verificar antecedentes de empleados en mi consultoría. Patricia era discreta, eficiente y tenía conexiones que le permitían obtener información que otros no podían conseguir legalmente. «Teresa, qué gusto saber de ti», me dijo cuando la llamé. «¿En qué puedo ayudarte esta vez? Necesito que investigues a mi yerno, Marcos Delgado, y quiero saber todo. Finanzas, antecedentes, relaciones anteriores, absolutamente todo lo que puedas encontrar». Patricia no hizo preguntas. Esa era una de las razones por las que me gustaba trabajar con ella. Mientras esperaba sus resultados, decidí hacer mi propia investigación doméstica. Comencé revisando las redes sociales de Marcos, algo que nunca había hecho sistemáticamente. Lo que encontré me heló la sangre. En Instagram, Marcos publicaba fotos de restaurantes caros, relojes de lujo y viajes exóticos. Pero cuando comparé las fechas de estas publicaciones con los periodos en que yo les había dado dinero para el negocio, los patrones eran inconfundibles. Cada préstamo familiar coincidía con una racha de gastos ostentosos. Más inquietante aún fueron los comentarios en sus fotos. Mujeres que claramente no conocía lo suficiente comentando cosas como «¡Qué suerte tienes!» y «La vida te sonríe, guapo». Uno en particular me llamó la atención. Una tal Sandra que había comentado «Espero que esta vez no te aburras tan rápido como con las anteriores». ¿Las anteriores? ¿Marcos había estado casado antes? Patricia me llamó 3 días después con información que confirmó mis peores sospechas y agregó detalles que no había anticipado. «Teresa, siéntate antes de que te cuente esto», comenzó con voz grave. «Tu yerno tiene 450.000 euros en deudas distribuidas así, 280.000 en hipotecas atrasadas de su casa y negocio, 120.000 en préstamos bancarios y tarjetas de crédito, y 50.000 que debe a proveedores de materiales de construcción». El número me impactó. Casi $500.000 de euros en deudas era una cantidad astronómica para alguien que presumía de éxito empresarial. Pero eso no es lo peor.
continuó Patricia. Hace 5 meses, Marcos contrató una póliza de seguro de vida sobre ti por 600.000 euros. Él es el beneficiario directo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 600.000 euros. Marcos había puesto precio a mi vida y había decidido que valía la pena matarme por esa cantidad. Hay más, siguió Patricia inexorablemente. Marcos no es la persona que tú crees que es. Antes de casarse con Valeria, estuvo comprometido con 2 mujeres diferentes, ambas de familias adineradas. La primera relación terminó cuando los padres de la chica descubrieron que él había falsificado documentos para obtener un préstamo usando la casa familiar como garantía sin su conocimiento. ¿Y la segunda? Más siniestro aún. Se llamaba Carmen Vidal, heredera de una cadena de farmacias. La relación terminó abruptamente después de que Carmen sufriera una serie de accidentes extraños. Intoxicación alimentaria severa, una caída misteriosa por las escaleras, problemas respiratorios inexplicables. Los padres de Carmen contrataron seguridad privada y Marcos desapareció de sus vidas inmediatamente. El patrón era claro como el cristal. Marcos no era simplemente un oportunista financiero. Era un depredador que se especializaba en mujeres vulnerables de familias ricas, y cuando no lograba acceder al dinero por medios legales, recurría a métodos más drásticos. Todavía hay más información inquietante, continuó Patricia. En los últimos 6 meses, Marcos ha estado investigando asilos de lujo y ha tenido consultas con un tal doctor Ricardo Navarro. Ese nombre no me era familiar. ¿Quién es ese doctor? Un psiquiatra geriátrico con una reputación muy dudosa. Ha sido investigado 3 veces por declarar a personas competentes como mentalmente incapaces a cambio de compensación económica. Nunca han logrado probarlo legalmente, pero en el círculo médico todos saben qué tipo de servicios ofrece. Todo comenzaba a tener sentido horrible. El plan no era simplemente matarme y cobrar el seguro. Era más elaborado. Si el envenenamiento fallaba, me internarían en una residencia cara, mientras me declaraban mentalmente incompetente, permitiendo que Marcos tomara control legal de mis finanzas como esposo de mi única heredera. Patricia, necesito que sigas investigando, especialmente las conexiones entre Marcos y este doctor Navarro. Y quiero saber exactamente cuánto tiempo llevan planeando esto. Ya estoy en ello. Teresa, ten mucho cuidado. Este hombre es peligroso de maneras que van más allá del dinero. Ha perfeccionado un método, y tú eres su objetivo más ambicioso hasta ahora. Después de colgar, me quedé sentada en mi estudio, procesando la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba de un yerno codicioso tomando una decisión desesperada. Era un criminal experimentado ejecutando un plan que había perfeccionado con víctimas anteriores. Y mi propia hija, mi querida Valeria, estaba siendo usada como herramienta en este esquema macabro. La pregunta que me atormentaba era: ¿hasta qué punto Valeria era consciente del verdadero carácter de su esposo? La información de Patricia sobre el doctor Navarro me obsesionaba. Decidí profundizar por mi cuenta, y lo que descubrí fue aún más perturbador que todo lo anterior. Ricardo Navarro tenía 58 años y una clínica privada en las afueras de Madrid, especializada en evaluaciones geriátricas integrales. Su página web prometía diagnósticos precisos para familias preocupadas por el bienestar de sus seres queridos. Las reseñas online eran curiosamente polarizadas. Familias agradecidas por salvar a sus ancianos de decisiones financieras peligrosas, y otras que lo acusaban de corrupción y mala praxis. Pero fue un artículo periodístico de hace 3 años lo que me confirmó mis sospechas. Una investigación sobre abusos en residencias geriátricas mencionaba brevemente el caso de Dolores Martín, una viuda de 73 años con una fortuna considerable, que había sido declarada incompetente por Navarro después de que su hijo adoptivo la llevara a consulta rutinaria. La mujer murió 6 meses después en una residencia cara, y toda su herencia fue a parar a manos del hijo adoptivo. Cuando los sobrinos biológicos de Dolores intentaron impugnar el testamento,
descubrieron que Navarro había cobrado 50.000 euros por sus servicios de evaluación. El modus operandi era evidente. Marcos no había inventado este esquema. Se había asociado con un profesional que ya lo tenía perfeccionado. Esa tarde recibí una llamada inesperada de Francisco. Su voz sonaba débil pero lúcida. «Teresa, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir al hospital?» Lo encontré sentado en su cama, notablemente más delgado y con ojeras profundas, pero con una determinación en los ojos que no había visto antes. «Teresa, he estado recordando cosas de la noche de la fiesta y también de conversaciones que escuché en casa durante los últimos meses». Me acerqué más a su cama. «¿Qué tipo de conversaciones, Francisco?» Marcos recibía llamadas telefónicas extrañas, siempre en voz baja, siempre cuando pensaba que yo estaba dormido. Una noche lo escuché decir: «La vieja tiene que irse pronto. Ya no podemos esperar más. Los acreedores están presionando». Mi estómago se contrajo. ¿Mencionó mi nombre específicamente? No directamente, pero otra vez lo oí hablando con alguien sobre conseguir el dinero de Teresa. Y algo sobre que, después de 45 millones, ella no va a echar de menos lo que necesitamos. Francisco pausó, como si le costara trabajo recordar detalles dolorosos sobre su propio hijo. «Pero hay algo más preocupante, Teresa. La noche de tu fiesta, antes de que empezara a sentirme mal, vi algo extraño. Valeria estaba revisando las copas en la mesa del champán, tocando cada una hasta que encontró la que tenía la pequeña marca en el borde. La levantó a la luz, como si la estuviera verificando. El corazón se me detuvo. Si Valeria había identificado mi copa específicamente, significaba que no era una víctima inocente de la manipulación de Marcos. Era una participante activa en el plan. «¿Estás seguro de lo que viste, Francisco?» «Completamente seguro. Y hay algo más que me inquieta desde esa noche. Cuando empecé a sentirme mal, lo último que recuerdo antes de desmayarme fue ver la expresión en el rostro de Marcos. No era sorpresa o preocupación. Era frustración, como si algo hubiera salido mal con sus planes. Francisco tenía razón. Marcos había esperado verme a mí convulsionando en el suelo, no a su propio padre. La frustración que Francisco había percibido era la de un asesino cuyo plan meticuloso había fracasado por un giro inesperado. «Francisco, ¿has mencionado estas observaciones a alguien más?» «No, y no pienso hacerlo hasta que sepamos exactamente qué está pasando. Marcos es mi hijo, pero yo no voy a ser cómplice de algo terrible». Regresé a casa esa noche con un peso aún mayor en el pecho. La posible complicidad de Valeria era lo que más me dolía. Durante 30 años había criado a una niña que creía incapaz de lastimar a una mosca. Y ahora tenía evidencia de que había participado activamente en planear mi asesinato. Pero necesitaba confirmación absoluta antes de confrontarla. Al día siguiente, Patricia me llamó con información adicional que completaba el rompecabezas macabro. «Teresa, he encontrado la conexión entre Marcos y el doctor Navarro. Se conocieron hace 8 meses en una conferencia sobre planificación patrimonial para familias con adultos mayores. Desde entonces, han tenido al menos 6 reuniones documentadas. ¿8 meses? Eso significa que empezaron a planear esto mucho antes de que yo vendiera la empresa». «Exactamente. Y hay más. He encontrado evidencia de que Marcos ha estado investigando tus hábitos, tus rutinas, incluso tus preferencias culinarias. Tiene un archivo completo sobre ti, Teresa». La sangre se me heló. «¿Qué tipo de archivo? ¿Horarios de ejercicio? ¿Restaurantes favoritos? ¿Medicamentos que tomas? ¿Frecuencia de tus viajes? ¿Contactos bancarios? ¿Abogados? Es como si hubiera estado estudiándote para encontrar la oportunidad perfecta». Patricia había descubierto algo más inquietante aún. En los últimos 3 años, Marcos había estado aislando sistemáticamente a Valeria de sus amistades y actividades independientes. Las amigas de la universidad con las que solía reunirse mensualmente habían dejado de verla gradualmente.
Sus hobbies personales, como las clases de pintura y yoga, habían sido sustituidos por actividades que incluían a Marcos. Es un patrón clásico de abuso psicológico, me explicó Patricia. Primero aísla a la víctima de sus redes de apoyo. Luego controla gradualmente sus decisiones hasta que depende completamente de él para validación y dirección. Todo encajaba de manera terrorífica. Marcos no era simplemente un estafador oportunista. Era un manipulador experto que había convertido a mi propia hija en una herramienta para destruirme. Pero ahora entendía la verdadera dimensión del desafío que enfrentaba. No se trataba solo de protegerme de un intento de asesinato. Tenía que salvar a Valeria de las garras de un predador y, al mismo tiempo, asegurarme de que ambos pagaran por lo que habían intentado hacerme. Decidí visitar nuevamente a Francisco al hospital, pero esta vez con un propósito específico. Necesitaba más detalles sobre lo que había observado, y tenía la corazonada de que él sabía más de lo que había compartido inicialmente. Lo encontré despierto, mirando por la ventana con expresión melancólica. Cuando me vio entrar, intentó sonreír, pero había tristeza genuina en sus ojos. «Teresa, qué bueno que volviste. Los médicos dicen que podré irme a casa mañana, pero francamente no sé si quiero hacerlo». «¿Por qué dices eso, Francisco?» Se quedó callado largo rato, como si estuviera debatiendo internamente cuánto contarme, porque he estado recordando más cosas, y cada recuerdo hace que la situación se vea peor. Se incorporó en la cama con esfuerzo. «Teresa, creo que mi hijo ha estado planeando hacerte daño durante mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros imaginó». «¿A qué te refieres exactamente?» «Hace como un año, Marcos comenzó a hacer preguntas extrañas sobre ti durante las cenas familiares. No eran preguntas normales de un yerno interesado. Preguntaba sobre tus hábitos de sueño, si tomabas medicamentos regulares, si tenías problemas de memoria». Francisco pausó, visiblemente incómodo con lo que estaba revelando sobre su propio hijo. «Al principio pensé que era consideración genuina, pero después comenzó a preguntar cosas más específicas. Si habías actualizado tu testamento recientemente, si tenías cuentas bancarias que Valeria no conociera, si confiabas completamente en tu abogado actual». Cada palabra era como una puñalada. El nivel de premeditación era mucho más profundo de lo que había imaginado. «Pero lo que más me inquieta», continuó Francisco, «es algo que escuché hace 3 semanas. Marcos estaba hablando por teléfono en el jardín. Creía que yo estaba en mi habitación, pero había bajado por un vaso de agua. Lo oí decir: «No podemos esperar más. Los del banco ya nos mandaron la notificación final. Si no pagamos en 60 días, perdemos todo». 60 días. Eso coincidía perfectamente con el momento de mi fiesta de jubilación. No había sido una fecha elegida por sentimentalismo. Había sido calculada estratégicamente. «Francisco, ¿mencionó Marcos algo sobre Valeria en esas conversaciones?» El anciano se frotó la frente, como si le doliera recordar. «Esa es la parte que más me duele, Teresa. En esa misma llamada telefónica, Marcos dijo algo que me heló la sangre. Valeria ya está convencida. Le tomó tiempo, pero ahora entiende que es la única manera de salvar nuestro futuro». Sentí como si el mundo se tambaleara a mi alrededor. Las palabras de Francisco confirmaban mis peores temores. Valeria no era una víctima manipulada pasivamente. Había sido convencida activamente de participar en el plan contra mi vida. «¿Hay algo más que recuerdes, Francisco?» «Sí, y es quizás lo más inquietante de todo. Hace 2 semanas, cuando creían que estaba durmiendo la siesta, escuché a Marcos y Valeria discutir en la sala. Valeria parecía nerviosa. Decía que no estaba segura de poder hacerlo cuando llegara el momento. Marcos le respondió algo que jamás olvidaré. «Cariño, tu madre ha vivido una buena vida. Nosotros merecemos la oportunidad de vivir la nuestra sin preocupaciones económicas. Ella nunca se enterará de lo que pasó». La traición de mi propia hija era más completa de lo que había imaginado. No solo sabía del plan,
había participado en discusiones sobre cómo ejecutarlo. Francisco. ¿Valeria respondió algo a ese comentario? Eso es lo que más me asusta, Teresa. Después de un silencio largo, la escuché suspirar y decir: «Tienes razón. Mamá tuvo su oportunidad de disfrutar el dinero. Ahora nos toca a nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Escuchar que mi propia hija había justificado mi asesinato como una especie de turno generacional era devastador. Francisco extendió su mano arrugada hacia la mía. «Teresa, lo siento muchísimo. Sé que esto debe ser horrible de escuchar sobre tu propia hija. Pero hay algo más que necesitas saber para protegerte completamente». «¿Qué más?» «Ayer, mientras estaba aquí recuperándome, Marcos vino a visitarme. Parecía nervioso, inquieto. Me preguntó repetidamente si recordaba exactamente qué había comido y bebido en tu fiesta. Cuando le dije que solo recordaba el sabor extraño del champán, se puso visiblemente tenso. Francisco se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Pero, Teresa, lo más preocupante fue cuando salía de mi habitación. No se dio cuenta de que yo todavía podía escucharlo, pero en el pasillo lo oí hablando por teléfono otra vez. Dijo: «El viejo no recuerda nada específico, pero los médicos están haciendo demasiadas preguntas sobre las muestras. Tal vez tengamos que acelerar el plan B». «¿Plan B?» No sé exactamente qué significa, pero, por el tono de su voz, suena como si ya tuvieran una alternativa preparada en caso de que el primer intento fallara. Salí del hospital con una claridad terrible sobre la situación. No había enfrentando a un yerno oportunista y una hija manipulada. Estaba lidiando con dos conspiradores conscientes que habían planeado meticulosamente mi muerte y ya tenían un plan de respaldo en caso de que el primer intento fracasara. Pero también tenía algo que ellos no sabían que poseía: conocimiento completo de sus intenciones y la determinación férrea de una mujer que había construido un imperio desde la nada. Era hora de pasar de la investigación pasiva a la acción estratégica. Si Marcos y Valeria querían jugar una partida mortal, les iba a demostrar por qué había sido la empresaria más exitosa de mi sector durante 2 décadas. Esa noche, después de regresar del hospital, tomé una decisión que cambiaría para siempre la relación con mi hija. Necesitaba pruebas concretas de su participación, no solo testimonios de terceros. Si iba a confrontar la traición más dolorosa de mi vida, tenía que estar absolutamente segura. Llamé a Patricia y le pedí que enfocara su investigación específicamente en las comunicaciones entre Marcos y Valeria durante los últimos 6 meses. También le solicité que revisara cualquier búsqueda en Internet que hubieran hecho desde sus dispositivos personales. «Dame 48 horas», me dijo Patricia. «Si hay evidencia digital de conspiración, la encontraré». Mientras esperaba, decidí hacer mi propia investigación familiar. Durante 30 años había conocido cada expresión, cada gesto, cada patrón de comportamiento de Valeria. Era hora de usar ese conocimiento maternal contra ella. Al día siguiente, Valeria vino a almorzar como hacía cada miércoles desde que se casó. Pero esta vez, observé cada detalle de su comportamiento con los ojos de una investigadora, no de una madre amorosa. «Mamá, te ves cansada», me dijo mientras preparaba ensalada en la cocina. «¿Has estado durmiendo bien desde lo que pasó con Francisco?» «La verdad es que no». Mentí deliberadamente. «He tenido pesadillas extrañas sobre accidentes». Observé cuidadosamente su reacción. Valeria pausó su actividad por una fracción de segundo. Un microgesto que habría pasado desapercibido para cualquier otra persona. Pero yo conocía a mi hija mejor que nadie. «Tal vez deberías ver a un médico», sugirió, evitando nuevamente el contacto visual directo. A veces el estrés de eventos traumáticos puede afectar el sueño de las personas mayores. Personas mayores. Valeria nunca había usado ese término para referirse a mí. Siempre había sido mamá, o, cuando bromeaba, la jefa. El cambio de lenguaje era sutil pero revelador. «Marcos y yo hemos estado pensando»,
continuó mientras cortaba tomates con movimientos mecánicos, que tal vez sería bueno que tuvieras compañía más seguido. Alguien que se asegure de que estés segura. ¿Segura de qué, cariño? Bueno, ya sabes, de que tomes tus medicinas, de que no te olvides del gas encendido, de que no te caigas en la ducha. Su voz se fue apagando mientras hablaba, como si se diera cuenta de que estaba recitando una lista preparada. Decidí presionar un poco más. Valeria, ¿tú crees que estoy perdiendo facultades mentales? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Se quedó inmóvil por varios segundos antes de responder. No, mamá. Por supuesto que no. Es solo que... Bueno, después de lo que le pasó a Francisco, todos estamos más conscientes de lo frágiles que podemos ser. Pero mientras hablaba, sus manos temblaban ligeramente al sostener el cuchillo. Y por primera vez en mi vida, vi algo en los ojos de mi hija que jamás pensé que vería. Culpa. Patricia me llamó esa misma tarde con información que destrozó cualquier esperanza que pudiera haber tenido sobre la inocencia de Valeria. Teresa, lo que encontré es peor de lo que esperabas, comenzó Patricia con voz grave. Durante los últimos 4 meses, Valeria ha realizado búsquedas muy específicas en Internet desde su teléfono móvil. ¿Esas qué tipo de búsquedas? Síntomas de demencia senil en mujeres de 60 años. Cómo obtener poder notarial de persona mayor. Signos de incompetencia mental en adultos. Y la más inquietante, venenos naturales que imitan ataques cardíacos. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Mi propia hija había estado investigando cómo asesinarme y hacer que pareciera muerte natural. Pero eso no es todo, continuó Patricia. He encontrado intercambios de mensajes de texto entre ella y Marcos, que confirman su participación activa en todo el plan. ¿Puedes leerme algunos? El más revelador es de hace 3 semanas. Valeria le escribió a Marcos. Estoy nerviosa por lo de mamá. ¿Estás seguro de que funcionará? Marcos respondió. Cariño, hemos repasado esto 1000 veces. Ella tomará su champán como siempre. Tendrá un problema cardíaco durante la celebración. Y nadie sospechará nada. Después seremos libres. Tuve que sentarme. La conspiración no solo era real. Había sido planeada con detalles minuciosos por mi propia hija. Hay más mensajes, continuó Patricia inexorablemente. 2 días antes de la fiesta, Valeria le escribió. Ya verifiqué cuál copa usa mamá siempre. Es la que tiene la pequeña marca en el borde. La podré identificar fácilmente. Marcos respondió. Perfecto. En cuanto tome el contenido, tendremos entre 5 y 10 minutos antes de que haga efecto. Para entonces, ya será demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Valeria no había sido manipulada gradualmente hasta convertirse en cómplice. Había sido una participante entusiasta desde el principio. Patricia, ¿hay algo más? Lamentablemente sí. El mensaje más reciente es de anteayer, después de que Francisco saliera del hospital. Valeria escribió. El plan A falló, pero Francisco no recuerda nada específico. Podemos proceder con el plan B. Marcos respondió. Exacto. El doctor Navarro ya tiene los papeles listos. En cuanto Teresa firme los documentos del residencial, podemos acelerar la evaluación psicológica. Ahora entendía completamente la dimensión de la traición. Si el envenenamiento hubiera funcionado, habría muerto creyendo que mi hija me amaba. Si hubiera sobrevivido pero hubiera bebido el veneno, me habrían internado en una residencia mientras me declaraban mentalmente incompetente, y habría pasado mis últimos años confundida y vulnerable, sin entender por qué mi propia hija me había abandonado. Patricia, necesito copias de todos esos mensajes. Los voy a necesitar como evidencia. Ya los tengo preparados. Teresa, quiero que sepas lo difícil que debe ser para ti descubrir esto sobre Valeria. Pero también quiero que entiendas algo importante. Tu hija no actuó por malicia pura. Los mensajes también muestran que Marcos
La manipuló sistemáticamente durante años, haciéndola creer que tú eras un obstáculo para su felicidad. Eso no excusaba lo que había hecho, pero explicaba cómo una joven que había criado con valores sólidos podía haber llegado a planear el asesinato de su propia madre. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no estaba tratando de salvar a una hija manipulada de las garras de un depredador. Estaba enfrentando a dos criminales que habían conspirado para matarme, y uno de ellos era la niña que había criado desde bebé. El dolor era indescriptible, pero mi determinación era inquebrantable. Si Marcos y Valeria creían que una mujer mayor de 65 años sería fácil de engañar y eliminar, estaban a punto de descubrir por qué había sido la empresaria más temida y respetada de mi industria. Era hora de demostrarles que subestimar a Teresa Morales había sido el error más grande de sus vidas. A la mañana siguiente contacté a Miguel Herrera, mi abogado de confianza durante 18 años. Miguel había manejado la venta de mi empresa y conocía cada detalle de mi situación financiera. Si alguien podía ayudarme a crear una trampa legal perfecta, era él. Miguel, necesito verte urgentemente y en absoluto secreto. Se trata de un asunto de vida o muerte. Nos reunimos en su despacho esa misma tarde. Cuando le expliqué toda la situación, desde el envenenamiento hasta la evidencia de la conspiración, Miguel palideció visiblemente. «Teresa, esto es gravísimo. Deberíamos ir directamente a la policía con toda esta información». «Todavía no», le respondí firmemente. «Necesito que Marcos y Valeria se incriminen completamente antes de actuar. Quiero que revelen todos los detalles de su plan, que no puedan negar nada cuando llegue el momento de la justicia». Miguel me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Qué tienes en mente exactamente?» «Voy a fingir que acepto ir al residencial Los Pinos. Necesito que prepares documentos falsos que parezcan legítimos. Un poder notarial que aparentemente les dé control sobre mis finanzas, pero que en realidad solo les dé acceso a una cuenta bancaria con €1. Miguel sonrió por primera vez desde que había comenzado a contarle la historia. «Eso es brillante, Teresa. Pero también necesitamos proteger completamente tu patrimonio real. Voy a crear una serie de fideicomisos irrevocables que mantengan tus 45 millones completamente fuera del alcance de cualquier poder notarial o decisión judicial. ¿Cuánto tiempo necesitas?» «Dame 72 horas. También voy a contactar discretamente con un inspector de policía de mi confianza para que esté preparado cuando llegue el momento de actuar». Mientras Miguel preparaba los documentos, yo tenía que interpretar el papel más difícil de mi vida. Fingir ser una anciana vulnerable que estaba considerando seriamente mudarse a una residencia después del susto de Francisco. Llamé a Valeria esa misma tarde. «Cariño, he estado pensando en lo que me dijiste sobre Los Pinos. Tal vez tengas razón. Después de lo que le pasó a Francisco, me doy cuenta de lo sola y vulnerable que estoy aquí». Pude escuchar el alivio inmediato en su voz. «Mamá, qué bueno que estés considerándolo. Marcos y yo podemos acompañarte mañana para visitar las instalaciones». «Me parece perfecto. Y Valeria, creo que también es momento de organizar mis asuntos legales como sugirió Marcos. ¿Podrías pedirle que prepare una lista de documentos que necesito actualizar?» «Por supuesto, mamá. Marcos estará encantado de ayudarte con eso». Después de colgar, me sentí físicamente enferma. Cada palabra cariñosa que había intercambiado con Valeria estaba contaminada por el conocimiento de sus verdaderas intenciones. Al día siguiente, Marcos y Valeria llegaron puntuales para la visita a Los Pinos. Marcos llevaba una carpeta llena de papeles y tenía esa sonrisa encantadora que ahora reconocía como máscara de depredador. «Teresa, traje algunos documentos que deberías revisar», me dijo mientras nos dirigíamos al residencial. «Es importante que tengas todo en orden antes de hacer un cambio tan grande». Durante la visita a Los Pinos, observé cómo Marcos prestaba particular atención a los aspectos de seguridad y supervisión médica del lugar.
No estaba evaluando si sería cómodo para mí. Estaba verificando qué tan fácil sería controlar mi acceso al mundo exterior una vez que estuviera allí. Las habitaciones tienen cámaras de seguridad, comentó el director de la residencia. Para la tranquilidad de las familias. Perfecto, respondió Marcos inmediatamente. Es importante saber que Teresa estará monitoreada apropiadamente. Valeria caminaba a mi lado, manteniendo esa actuación de hija preocupada, pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma como evitaba tocarme espontáneamente como había hecho toda su vida. Después de la visita, regresamos a mi casa para revisar los documentos. Marcos extendió los papeles sobre mi mesa del comedor con eficiencia profesional. Este es el poder notarial que te permitirá a Valeria manejar tus asuntos financieros mientras te adaptas a tu nueva vida en Los Pinos, explicó, señalando el documento principal. Y este otro autoriza cualquier tratamiento médico que los doctores consideren necesario. Los papeles se veían completamente legítimos. Si no hubiera sabido que Miguel había preparado versiones falsas, habría firmado mi propia sentencia de muerte financiera y médica. También he programado una cita con el doctor Navarro para la próxima semana. Continuó Marcos. Es importante que tengas una evaluación médica completa antes de mudarte. ¿El doctor Navarro? Pregunté con inocencia fingida. Es un especialista en salud geriátrica, intervino Valeria. Marcos dice que es el mejor en ayudar a personas mayores a adaptarse a cambios importantes en sus vidas. La hipocresía era tan descarada que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no confrontarlos en ese momento. Suena muy profesional. Mentí. ¿Cuándo podríamos finalizar todos estos papeles? Marcos y Valeria intercambiaron una mirada rápida. Era la primera vez que los veía comunicarse tan abiertamente y confirmó que estaban coordinando cada movimiento. ¿Qué tal pasado mañana?, sugirió Marcos. Podríamos reunirnos aquí, firmar todo, y después celebrar tu nueva etapa con una cena especial. Una cena especial. Me pregunté si tenían planeado otro intento de envenenamiento para asegurar que no pudiera cambiar de opinión sobre los documentos. Me parece perfecto, respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. Será maravilloso comenzar esta nueva aventura con el apoyo de mi familia. Después de que se fueran, llamé inmediatamente a Miguel. Los documentos falsos funcionaron perfectamente. Están ansiosos porque los firme pasado mañana. ¿Ya contactaste con tu inspector de confianza? Sí, Teresa. El inspector Carlos Guzmán estará listo para actuar. Pero quiero que sepas que esto va a ser emocionalmente devastador para ti. Ver a tu propia hija arrestada. Miguel, lo interrumpí. Ya perdí a mi hija el día que decidió planear mi asesinato. Lo que vamos a arrestar pasado mañana son dos criminales que casualmente comparten mi sangre y mi apellido. Era una verdad brutal, pero necesaria. Si iba a sobrevivir a lo que se avecinaba, tenía que aceptar que la Valeria que había criado había muerto el día que decidió convertirse en cómplice de mi asesinato. El día del encuentro final llegó con una calma inquietante. Miguel había coordinado todo meticulosamente. Los documentos falsos estaban preparados. El inspector Carlos Guzmán y su equipo estaban posicionados discretamente alrededor de mi casa, y las cámaras ocultas habían sido instaladas en mi salón durante la madrugada. Marcos y Valeria llegaron exactamente a las 4 de la tarde, como habíamos acordado. Marcos llevaba su maletín de cuero y esa sonrisa confiada que ahora me repugnaba. Valeria había traído flores frescas, un gesto que en otras circunstancias habría considerado dulce, pero que ahora reconocía como parte de su actuación. «Teresa, qué alegría verte tan animada», me dijo Marcos mientras depositaba su maletín sobre la mesa del comedor. «Estoy seguro de que esta decisión cambiará tu vida completamente». No tenía idea de cuán proféticamente ciertas eran sus palabras. «He traído champán para celebrar», anunció Valeria, sacando una botella de mi marca favorita. «Pensé que sería apropiado brindar por tu nueva etapa». El simbolismo era grotesco.
Querían celebrar mi firma de los documentos con la misma bebida que habían usado para intentar matarme. «¡Qué considerada eres, cariño!», respondí, observando cómo sus manos temblaban ligeramente al abrir la botella. Marcos extendió los documentos falsos sobre la mesa con eficiencia teatral. «Estos papeles te van a dar mucha tranquilidad, Teresa. Valeria podrá manejar todas tus preocupaciones financieras mientras tú te relajas en Los Pinos». Comencé a revisar los documentos, fingiendo leer cada línea cuidadosamente mientras en realidad observaba las reacciones de ambos. Marcos mostraba una impaciencia apenas contenida, golpeteando suavemente la mesa con sus dedos. Valeria mantenía esa sonrisa forzada, pero había sudor en su frente a pesar de que la habitación estaba fresca. «Este poder notarial es muy amplio», comenté deliberadamente. «Me da un poco de nervios firmar algo tan definitivo». «Mamá», intervino Valeria rápidamente, «recuerda que siempre puedes revocarlo si cambias de opinión». Mentira descarada. Una vez que estuviera en Los Pinos y declarada mentalmente incompetente por el doctor Navarro, no tendría capacidad legal para revocar nada. «Tienes razón», mentí, tomando la pluma que Marcos me ofrecía con demasiada prisa. En el momento exacto en que fingía estar a punto de firmar, sonó el timbre de la puerta. Marcos y Valeria se tensaron visiblemente. «¿Esperas a alguien?», preguntó Marcos con un tono que intentaba sonar casual, pero revelaba ansiedad. «No que yo recuerde», respondí, levantándome lentamente como lo haría una mujer de mi edad. Al abrir la puerta, apareció el inspector Carlos Guzmán, acompañado de 2 oficiales uniformados. Guzmán era un hombre corpulento de unos 50 años, con una presencia que inmediatamente llenó la habitación de autoridad. «¿Señora Teresa Morales?», preguntó formalmente. «Sí, soy yo. Inspector Guzmán, Policía Judicial. Necesitamos hablar con usted y con las personas que la acompañan sobre un caso de intento de homicidio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando me volví hacia Marcos y Valeria, sus rostros habían perdido todo color. Marcos había soltado la pluma y Valeria se aferraba al respaldo de una silla como si fuera a desmayarse. «Intento de homicidio», tartamudeó Marcos. «Inspector, creo que hay algún malentendido». «No hay malentendido alguno, señor Delgado», respondió Guzmán con voz firme. «Hemos completado el análisis toxicológico de las muestras del señor Francisco Delgado, tomadas la noche del 11 de abril, durante la fiesta de jubilación de la señora Morales». Guzmán sacó un documento oficial de su carpeta. «El laboratorio forense ha confirmado la presencia de oleandrina en concentraciones letales en las muestras de vómito del señor Francisco. La oleandrina es el principio activo tóxico de la adelfa, una planta que puede causar la muerte por paro cardíaco en dosis suficientes». Valeria emitió un gemido ahogado y se dejó caer en la silla. Marcos, en cambio, mantuvo una fachada de indignación. «Eso es terrible, pero no entiendo qué tiene que ver con nosotros. Mi padre debió ingerir esa sustancia accidentalmente». «Señor Delgado», lo interrumpió Guzmán, «tenemos evidencia videográfica de usted depositando una sustancia desconocida en una copa de champán durante la fiesta. También tenemos testimonios que indican que esa copa estaba específicamente destinada para la señora Morales, no para su padre». El rostro de Marcos se endureció. La máscara del yerno encantador finalmente se desplomó, revelando la frialdad calculadora que siempre había estado debajo. «Además», continuó Guzmán, «hemos obtenido una orden judicial para revisar sus comunicaciones digitales. Los mensajes de texto entre usted y la señora Valeria Morales confirman una conspiración premeditada para envenenar a la señora Teresa Morales». Valeria comenzó a sollozar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de terror por haber sido descubierta. «Inspector», intervine por primera vez, «hay algo más que debe saber». Saqué las copias de los mensajes que Patricia había obtenido y se las entregué a Guzmán. «Mi hija y mi yerno no solo planearon envenenarme,
también tenían un plan alternativo para declararme mentalmente incompetente y robar mi fortuna a través de documentos fraudulentos. Guzmán revisó los mensajes mientras Marcos y Valeria se miraban entre sí con desesperación creciente. «Señora Morales», dijo finalmente el inspector, «¿está usted dispuesta a testificar que intercambió deliberadamente las copas de champán para salvar su propia vida?» «Completamente dispuesta. Vi a Marcos verter el veneno en mi copa y tomé la decisión consciente de intercambiarla con la de su padre. Sabía que estaba poniendo en riesgo la vida de Francisco, pero era mi única opción para sobrevivir y obtener evidencia del crimen». Marcos explotó finalmente. «Esto es ridículo. Una anciana paranoica tratando de arruinar a su propia familia. Nadie va a creer esta fantasía». Pero Guzmán ya estaba sacando las esposas. «Marcos Delgado queda arrestado por intento de homicidio en primer grado. Valeria Morales queda arrestada como cómplice de intento de homicidio». Mientras les leían sus derechos, observé el colapso final de dos personas que habían apostado todo a que una mujer mayor sería demasiado vulnerable para defenderse. Se habían equivocado fatalmente. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, audiencias y revelaciones que confirmaron cada una de mis sospechas más siniestras. El inspector Guzmán había hecho un trabajo exhaustivo, desentrañando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que inicialmente había imaginado. Durante la primera audiencia judicial, Miguel reveló la verdad sobre los documentos que Marcos y Valeria habían intentado hacerme firmar. «Su señoría», explicó Miguel ante el juez, «estos documentos falsos habrían otorgado a los acusados acceso únicamente a una cuenta bancaria que contenía €1. Los 45 millones de euros de la señora Morales están completamente protegidos en fideicomisos irrevocables que establecimos específicamente para frustrar este esquema criminal». La expresión en el rostro de Marcos fue de shock absoluto. Durante todos esos meses de planificación meticulosa, había estado persiguiendo una fortuna que nunca habría podido tocar legalmente. El fiscal presentó evidencia que pintaba un cuadro completo de la conspiración. La investigación había revelado que Marcos tenía antecedentes criminales en 3 provincias diferentes, siempre siguiendo el mismo patrón. Seducía mujeres de familias adineradas, las aislaba gradualmente de sus seres queridos y después intentaba acceder a sus fortunas por medios fraudulentos o violentos. «El acusado Marcos Delgado», declaró el fiscal durante su alegato de apertura, «no es simplemente un estafador oportunista. Es un depredador serial que ha perfeccionado un método sistemático de abuso financiero y cuando eso falla, recurre al intento de homicidio». La evidencia más devastadora fue la grabación que Patricia había conseguido de una conversación telefónica entre Marcos y el doctor Ricardo Navarro. En esa grabación, ambos discutían explícitamente cómo declararme mentalmente incompetente después del supuesto accidente que habría resultado del envenenamiento. «Si la vieja sobrevive pero queda con daño cerebral», se escuchaba decir a Marcos en la grabación, «¿cuánto tiempo necesitas para conseguir la declaración de incompetencia?» «2 semanas máximo», respondía Navarro. «Con los síntomas neurológicos que produciría la oleandrina en dosis subletales, sería fácil argumentar demencia súbita». Cuando se reprodujo esa grabación en la sala del tribunal, vi cómo Valeria se desplomaba en su silla. Creo que ese fue el momento en que finalmente comprendió la verdadera naturaleza del hombre con quien se había casado y la magnitud de lo que habían intentado hacerme. El doctor Navarro fue arrestado por separado y enfrentaba cargos de fraude médico, conspiración criminal y soborno. La investigación de sus prácticas reveló que había participado en al menos 12 casos similares durante los últimos 5 años. Siempre cobrando entre 30.000 y 60.000 euros por sus servicios de evaluación fraudulenta. Durante el testimonio de Valeria por primera vez vi destello de la hija que había criado. Entre lágrimas, describió cómo Marcos la había manipulado gradualmente durante años.
Al principio solo eran comentarios sutiles sobre cómo mi madre me controlaba financieramente, declaró con voz quebrada. Después comenzó a sugerir que ella nunca me dejaría ser verdaderamente independiente. Con el tiempo, me convenció de que la única manera de tener libertad real era... No pudo terminar la frase. El fiscal tuvo que darle varios minutos para recuperar la compostura. Marcos me decía que mi madre había vivido su vida y tenido su oportunidad de disfrutar el dinero, que ahora nos tocaba a nosotros. Me hizo creer que ella nunca nos daría la independencia económica que merecíamos, que siempre nos mantendría dependientes de su generosidad. Escuchar esas palabras fue como recibir puñaladas repetidas, pero también confirmó algo que había sospechado. Valeria no había actuado por malicia pura, sino porque había sido sistemáticamente envenenada mentalmente durante años por un manipulador experto. El testimonio de Francisco fue particularmente conmovedor. A pesar de que Marcos era su propio hijo, declaró sin vacilación sobre todas las conversaciones sospechosas que había escuchado. «Mi hijo se convirtió en alguien que no reconozco», declaró con voz temblorosa pero firme. «Cuando vi que Teresa intercambió las copas para salvarme la vida, supe que tenía que ayudarla a exponer la verdad, sin importar las consecuencias familiares. La compañía de seguros que había emitido la póliza de 600.000 euros sobre mi vida canceló inmediatamente la cobertura y demandó a Marcos por fraude de seguros. Sus abogados presentaron evidencia de que Marcos había mentido deliberadamente en la aplicación sobre su situación financiera y sus intenciones. El veredicto final fue más severo de lo que había esperado. Marcos fue condenado a 18 años de prisión por intento de homicidio en primer grado, fraude de seguros, falsificación de documentos y asociación criminal. La jueza fue particularmente dura en su sentencia. «El señor Delgado», declaró durante la lectura del veredicto, «ha demostrado ser un peligro continuo para la sociedad. Su patrón de comportamiento indica que habría seguido victimizando personas vulnerables indefinidamente si no hubiera sido detenido». Valeria recibió una sentencia de 7 años por complicidad en intento de homicidio, con la posibilidad de libertad condicional en 5 años debido a las circunstancias atenuantes de manipulación psicológica. Durante la lectura de su sentencia, la jueza dirigió comentarios específicamente hacia ella. «Señora Morales, aunque reconocemos que fue víctima de manipulación psicológica severa, también debe asumir responsabilidad por sus acciones. Participó conscientemente en una conspiración para asesinar a su propia madre. La confianza familiar que violó requerirá años de rehabilitación para reconstruir. Los bienes de ambos fueron embargados inmediatamente para pagar las deudas pendientes de 450.000 euros. La casa que habían compartido, los vehículos, incluso las joyas de Valeria, todo fue subastado para satisfacer a los acreedores». Mientras salía del tribunal después de la sentencia final, Miguel me puso una mano en el hombro. «Teresa, sé que esto ha sido doloroso más allá de las palabras, pero lograste algo extraordinario. No solo salvaste tu propia vida, sino que protegiste a futuras víctimas potenciales de estos criminales. Tenía razón, pero el costo personal había sido devastador. Había ganado justicia, pero había perdido a mi única hija en el proceso. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio, diferente al que había conocido durante 65 años, pero con una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La casa que antes había estado llena de voces familiares, ahora resonaba con un silencio que había aprendido a apreciar. Francisco se había convertido en mi compañero más constante. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, habíamos desarrollado una amistad profunda basada en el entendimiento mutuo del dolor y la traición familiar. Venía a almorzar conmigo cada martes y jueves, y habíamos establecido una rutina de caminatas matutinas por el parque cercano. «Teresa», me dijo una mañana mientras observábamos a los niños jugar en los columpios, «a veces pienso en cómo habrían sido las cosas si hubiera hablado antes sobre mis sospechas.
Francisco, no puedes torturarte con esos pensamientos, le respondí. Ambos hicimos lo que pudimos con la información que teníamos. Lo importante es que sobrevivimos y que la justicia finalmente prevaleció. Durante esos meses había visitado a Valeria en prisión 3 veces. Cada encuentro había sido doloroso pero necesario para ambas. En la primera visita, ella apenas podía mirarme a los ojos. Para la tercera, finalmente pudimos tener una conversación honesta sobre lo que había pasado. «Mamá», me dijo durante nuestra última conversación, «sé que probablemente nunca podrás perdonarme por lo que hice, pero necesito que sepas que cada día que pasa, entiendo más claramente cómo Marcos manipuló cada uno de mis pensamientos durante años». «Valeria», le respondí tomando sus manos a través de la mesa de visitas, «el perdón es un proceso largo, pero reconocer lo que pasó es el primer paso hacia la sanación». La terapia psicológica que estaba recibiendo en prisión parecía estar ayudándola genuinamente. Por primera vez desde su arresto, podía ver destello de la personalidad independiente que había tenido antes de conocer a Marcos. El psicólogo dice que desarrollé algo llamado trauma por coerción, me explicó. Marcos había reescrito sistemáticamente mi percepción de ti, de mí misma, y de lo que constituía comportamiento normal en una relación. Escuchar esas palabras me daba esperanza de que tal vez, algún día, podríamos reconstruir algún tipo de relación maternal, aunque nunca sería la misma que habíamos tenido antes. Habían pasado 8 meses desde mi última conversación con Patricia Correa, pero la llamé para agradecerle nuevamente por su trabajo investigativo. «Teresa, me alegra saber que estás bien», me dijo. «¿Has pensado en escribir un libro sobre tu experiencia? Creo que tu historia podría ayudar a otras personas a reconocer señales de manipulación familiar». La idea me había cruzado por la mente varias veces. Había comenzado a escribir un diario durante los meses posteriores al juicio, principalmente como terapia personal. Pero Patricia tenía razón. Mi experiencia podría ser educativa para otros. De hecho, le dije, he estado considerando crear algo más permanente que un libro. Durante las semanas siguientes, trabajé con Miguel para establecer la Fundación Teresa Morales para la protección de adultos mayores. Destiné 10 millones de euros de mi fortuna para crear una organización que ofreciera servicios legales gratuitos, investigación privada subsidiada y apoyo psicológico para personas mayores víctimas de abuso familiar o financiero. La fundación también establecería un programa educativo para ayudar a las familias a reconocer señales de manipulación psicológica antes de que escalaran a situaciones peligrosas. Quiero que ninguna persona mayor tenga que pasar por lo que yo viví sin tener recursos para defenderse. Le expliqué a Miguel durante la creación de los estatutos de la fundación. El primer caso que atendimos fue el de una mujer de 72 años, cuyo nieto había estado presionándola para cambiar su testamento después de aislarla sistemáticamente de otros miembros de la familia. Con la intervención temprana de nuestros investigadores y abogados, pudimos demostrar el patrón de manipulación antes de que la situación escalara a violencia física o económica. Francisco se ofreció como voluntario para hablar en nuestros seminarios educativos, compartiendo su perspectiva como padre, que había tenido que testificar contra su propio hijo para proteger a una víctima. «Es importante que otras familias entiendan», decía durante sus presentaciones, «que proteger a una víctima de abuso es más importante que mantener la armonía familiar. El amor verdadero requiere valentía para enfrentar verdades difíciles. En las noches tranquilas, cuando me sentaba en mi jardín con una taza de té, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido durante esta experiencia devastadora pero transformadora. Había descubierto que la edad no necesariamente equivale a vulnerabilidad. A los 65 años, había demostrado ser más astuta y resiliente que criminales de la mitad de mi edad. La experiencia y la sabiduría acumuladas durante décadas en el mundo empresarial me habían proporcionado herramientas que mis atacantes no habían anticipado.
También había aprendido que la traición familiar, aunque dolorosa más allá de las palabras, no tiene que definir el resto de tu vida. Podía honrar el dolor sin permitir que me consumiera, y podía usar esa experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. La relación con Valeria permanecía en proceso de reconstrucción gradual. Tal vez nunca sería la misma madre e hija que habíamos sido antes, pero estábamos explorando la posibilidad de construir algo nuevo, basado en honestidad brutal y límites claros. Marcos, por su parte, había apelado su sentencia sin éxito. Sus abogados habían intentado argumentar que había actuado bajo presión financiera extrema, pero el patrón documentado de comportamiento predatorio, con múltiples víctimas, había hecho imposible presentarlo como cualquier cosa, menos que el criminal calculador que realmente era. Francisco y yo a menudo hablábamos sobre cómo dos padres, que habían amado a sus hijos incondicionalmente, habían tenido que tomar decisiones tan difíciles para proteger la justicia y prevenir futuras víctimas. A veces, me dijo una tarde mientras caminábamos por el parque, pienso que la verdadera medida del amor parental no es la protección ciega, sino la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando duele profundamente. Tenía razón. Había demostrado mi amor por Valeria no encubriendo sus crímenes, sino asegurándome de que enfrentara las consecuencias que eventualmente la llevarían hacia la sanación genuina. Al final, había sobrevivido no solo a un intento de asesinato, sino a la traición más profunda que una madre puede experimentar, y en el proceso había encontrado una nueva propósito que daría significado a los años que me quedaban: proteger a otros depredadores como Marcos y ayudar a sanar familias fracturadas por la manipulación y el abuso. La vida me había enseñado que a los 65 años aún podía escribir capítulos completamente nuevos en mi historia.